seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Poner la mirada en el Señor puede cambiar increíblemente nuestra vida. Y específicamente en lo que quiero compartir el día de hoy en cuanto al perdón. Escribe Mateo en el capítulo 6, versículo 14 y 15, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. En Efesios capítulo 4, versículo 32, la Escritura dice: por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice: sean tolerantes los unos con los otros, y si alguno tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Bueno, hablar de perdón es algo difícil en muchas ocasiones, pero cuando uno pone la mirada en Dios, cuando uno empieza a imitar al Señor, éste puede ayudarnos a cubrir el perdón de amor. Y entonces nuestra vida cambiará y empezaremos a amar con un corazón perdonador. Cuenta una historia que habla acerca del perdón lo siguiente. Dice la historia de la siguiente manera. Cuenta una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron y uno pegó una bofetada. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse. De inmediato fue salvado por el otro. Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una roca: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó: ¿por qué cuando te di un golpe escribiste en la arena y ahora que te salvé la vida escribes en una roca? Sonriendo,
el otro amigo respondió: cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlos en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento en todo el mundo podrá borrarlo. ¿Cómo funciona el perdón en nuestra vida? Como mencioné, la Escritura habla claramente en cuanto a que tenemos que perdonarnos. Debemos hacerlo. Nuestro Señor, contestando a Pedro cuando éste le preguntó: ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta 7, y el Señor le contestó: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y bueno, la cuestión no era multiplicarse 70 por 7, ni siquiera tiene que ver con una matemática al respecto. Lo que realmente el Señor estaba hablando, diciendo, es que de manera permanente debe haber en nosotros siempre la disposición para perdonar, aun cuando la ofensa pudiera ser demasiado drástica o grave como para que nosotros pudiéramos olvidarlas. Pero creo que la mejor manera en que uno puede aprender a perdonar, cuando uno puede cubrir el corazón de un amor perdonador, es precisamente siguiendo el ejemplo de lo que dice la Escritura, lo que habla en cuanto al perdón. Dice allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y 19, lo siguiente: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. La aseveración que hace ahí el profeta Miqueas en cuanto a lo que Dios hace, en cuanto a nuestros errores, nuestras fallas, nuestras equivocaciones, nuestras ofensas continuas al Señor, es de una manera gratificante poder aprender de esa enseñanza. Empieza diciendo: que Dios como tú que perdona. O sea, Él está dispuesto, cuando uno se acerca con un corazón contrito y humillado a pedir perdón, Él está dispuesto a perdonar. Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida. Y creo que cuando hablamos de olvido, no es un olvido a la manera en que lo concebimos los seres humanos, de no recordar las cosas. Ante la omnisciencia o la omnipresencia de Dios, es imposible pensar que Dios se olvide de cualquier situación o cualquier circunstancia que ocurra no solamente en nuestra vida, sino en la historia de la humanidad. Sin embargo, la manera en que Dios lo hace, o lo que nos enseña, es que Él no lleva una cuenta de los errores, las fallas, las equivocaciones, aun siendo las mismas, de lo que nosotros continuamente fallamos en cuanto a Él. Ese es el concepto de olvido que habla allí en Miqueas. Olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. Esta es otra parte que nos puede ayudar a entender que en muchas de las ocasiones aparentemente podemos hablar de perdón, pero en realidad no lo sentimos, o no lo practicamos, o no lo llevamos a cabo, y no lo olvidamos realmente. Lo que estoy tratando de explicar es que el enojo siempre va a estar presente. Cada vez que se recuerde el suceso o la situación en que tal vez fuimos ofendidos, de una u otra manera siempre llega el enojo. Para con Dios no es así. No retuvo para siempre el enojo. ¿Y cómo lo combate? Bueno, ahí dice: porque se deleita en misericordia. Y creo que muchos de nosotros podemos aprender en cuanto a esto, hablando del perdón, es deleitarnos en misericordia. Porque finalmente, de una u otra manera, todos fallamos, todos cometemos errores, todos en alguna ocasión tenemos que lamentar el haber ofendido o el haber causado algún mal, ya sea de palabra, ya sea de hecho, ya sea de acción. Pero lo cierto es que en una u otra manera hemos fallado y fallamos continuamente. Pero algo que también nos puede ayudar, después de ver lo que dice el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es precisamente lo que pasó
con nuestro Señor Jesucristo. Él había sido juzgado en un juicio totalmente absurdo. Él había sido de alguna manera lastimado, castigado, flagelado, escupido en el rostro, avergonzado, vituperado y finalmente fue crucificado. Y cuando levantaron la cruz, lo primero que salió de los labios del Señor fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo que de una u otra manera el tratar de encontrar una explicación de por qué actúa así nuestro Señor es porque su corazón estaba cubierto de amor hacia nosotros, de amor a nuestras imperfecciones, de amor a nuestros errores, y Él estaba consciente, pero dice, no saben lo que hace. Él estaba consciente, algo similar a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:15, cuando habla y dice, no entiendo lo que hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Tal vez nuestro Señor estaba pensando en eso, o estaba seguro de que nosotros a veces ni siquiera estamos conscientes, ni siquiera actuamos razonable o congruentemente cuando se trata de crear alguna ofensa en los demás, o que los demás crean una ofensa en nosotros. Y por eso nuestro Señor hablaba y decía, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Muchas veces después de haber cometido algún error, después de haber tenido alguna falla, nosotros mismos tenemos que darnos cuenta que lo que hicimos no fue lo correcto, o que lo que hicieron otros hacia nosotros no fue lo correcto, que tal vez actuaron impulsados por sus emociones, por su enojo, por cualquier circunstancia, y nosotros tenemos que aceptar que de una u otra manera a veces podemos caer en el mismo error, y lo que nos puede ayudar es, bueno, que impere en nosotros el perdón, un perdón lleno de compasión, lleno de misericordia. Pero esto no fue solamente porque uno pudiera pensar, bueno, estás hablando de Dios, o estás hablando de nuestro Señor Jesucristo en su parte humana aquí en la tierra. Entonces uno puede pensar que realmente no puede ocurrir así con nosotros. Pero déjame compartirte un ejemplo de otro ser humano, otro ejemplo de alguien que simplemente estaba predicando la Escritura, estaba predicando a nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esto hacía, dice ahí la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 7, 52 en adelante, dice ahí que aquellos estaban enojados. Todos aquellos, entre otros maestros de la ley, los fariseos, los escribas, estaban enojados porque además de todo, dice que tenía puestos los ojos en el cielo, o sea, ponía la mirada en el Señor, y de tal manera que poner la mirada en el Señor, como dije al principio, puede cambiar notablemente tu vida. Y esto fue lo que pasó. Después cuando él estaba hablando acerca de esto, dice ahí la Escritura en Hechos capítulo 7 versículo 58, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así. Y quiero que notemos lo que era la expresión, el sentir, el corazón cubierto de un amor perdonador. Decía, Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas, Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios durmió o murió. ¿Cómo pudo Esteban poder llevar a cabo este perdón? ¿Cómo pudo estar cubierto con un amor perdonador? Su corazón con un amor perdonador. Dice, puestos los ojos en el cielo. Puestos los ojos en Dios. La alabanza dice, mirarte a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, cuando nosotros podemos entender lo que el Señor hace en nuestra vida, entonces, ¿sabes qué? Podemos tener un corazón cubierto de un amor perdonador. Es posible llevar a cabo esto. Es posible llevar a cabo en nuestras vidas el poder cumplir así con el mandato del Señor, perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque entonces tendremos un corazón cubierto de amor que nos lleve a perdonar.
Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te pedimos, te rogamos, Señor, en esta hora, que tú cubras nuestro corazón de tu amor. Un amor perdonador, un amor que nos lleve a considerar que puede ser una realidad el perdón en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, sé con nosotros, te lo suplicamos, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.